Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Qué extraño es que, en un mundo tan obsesionado con la comunicación, rara vez hablemos correctamente con la persona más cercana a nosotros, en una época de mensajes constantes, desplazamientos y conversaciones vacías en las redes sociales. La conversación más verdadera y transformadora, aquella con el espíritu del Dios vivo, a menudo se ve amortiguada, confundida o ignorada por completo. Enviamos mensajes de texto a nuestros amigos 100 veces al día, hablamos con nuestros colegas con pulida profesionalidad e incluso debatimos con desconocidos en Internet con ardiente convicción. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos tropezamos con nuestras palabras o, lo que es peor, caemos en un silencio que no nace de la reverencia, sino de la incertidumbre. ¿Cómo se habla al fuego? ¿Cómo susurra lo finito a lo infinito? Y, sin embargo, esta pregunta de cómo hablar con el Espíritu Santo no es solo individual. Entonces, aprender a hablarle correctamente no es más que aprender a vivir correctamente en general. Para empezar a comprender la gravedad y el misterio de hablar con el Espíritu Santo, primero debemos permitirnos sentir asombro por quién es el Espíritu. Las Escrituras no nos ofrecen una definición clara, sino más bien una serie de imágenes poderosas. El viento que barre el vacío sin forma, el aliento que emana de los huesos secos, el fuego que desciende sobre las cabezas de los discípulos temblorosos. En el Credo Naini, profesamos nuestra fe en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. No se trata de meras palabras de costumbre litúrgica. Son una confesión de una realidad viva. El Espíritu no es una fuerza vaga ni una metáfora poética de la presencia divina. El Espíritu es Dios, eterno, consustancial con el Padre y el Hijo. El mismo amor que los une en la unidad de la Trinidad. Por eso, cuando preguntamos cómo hablar al Espíritu Santo, estamos preguntando cómo hablar a Dios como amor. No amor en el sentido sentimental de calidez emocional o anhelo romántico, sino amor en el sentido onológico y abnegado. El amor como fusión eterna de la vida divina, el amor como principio mismo de la comunión. Por eso toda oración cristiana en el sentido más profundo es trinitaria. Hablamos al Padre a través del Hijo. En lo santo, el Espíritu es el medio, el aliento, el fuego que hace posible la verdadera oración. Como escribe San Pablo en su carta a los Romanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con una profundidad que no se puede expresar con palabras. Romanos 8 y 26. Si queremos hablar al Espíritu, primero debemos permitir que el Espíritu hable dentro de nosotros. Pero aquí nos encontramos con una paradoja que se encuentra en el corazón mismo de la vida espiritual. ¿Cómo podemos iniciar una conversación con aquel que inicia toda verdadera oración? ¿Cómo hablamos con aquel que ya mora en nosotros, animando nuestras almas y susurrando verdades divinas en lo más profundo de nuestros corazones? La respuesta no está en elaborar la frase perfecta o dominar una técnica espiritual, sino en estar radicalmente disponibles para hablar correctamente al Espíritu Santo, es decir, adoptar una postura de receptividad. Es vivir como lo hizo María en la Anunciación, no con un ansioso esfuerzo por controlar, sino con un valiente, fiat. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1 y 38. Esta postura mariana es, de hecho, la postura adecuada para cualquier alma que desee comulgar con el Espíritu. Requiere silencio, no el silencio estéril de la ausencia, sino el silencio pregnante de la expectativa en nuestra cultura ruidosa, donde el silencio a menudo se teme o se llena. Esto puede parecer una muerte, pero en realidad es una especie de nacimiento.
Los santos y místicos de la Iglesia dan testimonio una y otra vez de que el Espíritu habla con mayor fuerza en San Juan de la Cruz. Ese gran doctor de la vida mística insistía en que el lenguaje que Dios oye mejor es el amor silencioso. Hablar al Espíritu, entonces, no es simplemente formar palabras, sino cultivar la quietud interior. Un corazón aquietado por la confianza y el amor, atento al movimiento de la gracia. Esto no significa, sin embargo, que las palabras no tengan cabida. Al contrario, la Iglesia siempre ha fomentado el uso de la oración vocal, los salmos, los himnos, las peticiones espontáneas y las propias palabras de las Escrituras como medio para involucrar al Espíritu. Pero estas palabras deben ser más que expresiones mentales. Deben convertirse en vehículos de entrega. El peligro, especialmente en la cultura moderna, es que nuestro discurso se convierta en performativo, elaborado para impresionar o controlar. Pero el discurso dirigido al Espíritu debe ser todo lo contrario. Debe ser vulnerable, pobre, abierto. Pensemos en el recaudador de impuestos de la parábola de Jesús que se golpeaba el pecho y gritaba: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Lucas 6 y 13. Esa es una oración llena de espíritu, no porque sea elocuente, sino porque es honesta. De hecho, la honestidad es esencial en cualquier relación. Y nuestra relación con el Espíritu no es diferente. Para hablar correctamente al Espíritu, debemos estar dispuestos a hablar desde lo más profundo de nuestro ser. Incluso cuando ese fondo está lleno de confusión, dudas o dolor. El Espíritu no se escandaliza por nuestra debilidad. Al fin y al cabo, Él es el Consolador. Más que eso, es el Espíritu de la verdad. No desea nuestras fachadas pulidas, sino nuestro yo auténtico. Por eso los Salmos, el libro de oraciones de la Iglesia, están llenos de gritos de lamento, rabia y desesperación, así como de cánticos de alabanza y acción de gracias. Cuando nos presentamos ante el Espíritu con todo nuestro ser, con nuestro dolor, nuestras preguntas y nuestros anhelos, le permitimos transformar esos mismos lugares en lugares de gracia. En nuestra época, marcada por una profunda soledad existencial y una sensación generalizada de fragmentación, esta dimensión de la oración es especialmente importante. Muchas personas modernas se sienten abandonadas por Dios o inseguras de si realmente creen. En tal contexto, hablar con el Espíritu Santo puede parecer como gritar en el vacío. Pero es precisamente aquí donde el Espíritu más desea encontrarnos. El Espíritu no solo está presente en los momentos de éxtasis místico o de serena contemplación. También está presente en nuestras preguntas dolorosas, en nuestro angustioso ¿por qué? La cruz de Cristo es la garantía de que Dios entra plenamente en nuestro sufrimiento. Y la resurrección es la promesa de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Hablar al Espíritu incluso en medio de la duda o la desesperación es invitar al fuego del amor divino al corazón mismo de nuestra oscuridad. Creo que este es uno de los mensajes más urgentes para nuestra época. Durante demasiado tiempo, la religión se ha percibido como una huida de lo real, un escape hacia el sentimentalismo o el moralismo. Pero el verdadero cristianismo, animado por el Espíritu Santo, es todo lo contrario. Es una inmersión en la realidad, una voluntad de afrontar el mundo con toda su fragilidad y belleza. Porque sabemos que el Espíritu ya está ahí, flotando como el viento sobre el caos, listo para crear algo nuevo. Cuando hablamos con el Espíritu, no nos alejamos de la vida, sino que nos adentramos más en ella. El Espíritu nos da ojos para ver y oídos para oír no solo las cosas celestiales, sino también la sacramentalidad de lo cotidiano. Un paseo por el bosque, una conversación con un amigo, el llanto de un recién nacido, la angustia de la injusticia. Todo ello puede convertirse en un encuentro lleno de espíritu. Si estamos despiertos, si escuchamos, si hablamos desde el corazón, la Iglesia, en su sabiduría, nos ofrece numerosas formas de cultivar esta conversación.
Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, son lugares privilegiados de encuentro con el Espíritu. En la misa, el sacerdote invoca al Espíritu para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la confesión, el Espíritu insufla nueva vida a un alma agobiada por el pecado. No se trata de gestos simbólicos. Son encuentros con el Dios vivo. Hablar correctamente al Espíritu es acercarse a estos sacramentos con reverencia, expectación y gratitud, permitiendo que moldeen nuestra vida interior. Las Escrituras también son indispensables. La Biblia no es solo un documento histórico o un libro de normas. Es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu y animada por su presencia. Cuando leemos las Escrituras con el corazón abierto, estamos entablando un diálogo. El Espíritu habla a través del texto, iluminando su significado, convenciendo nuestros corazones, consolando nuestras heridas. Lectio Dana, la antigua práctica de la lectura sagrada, es una forma particularmente poderosa de entrar en esta conversación. Al meditar lentamente sobre un pasaje, pidiendo al Espíritu que guíe nuestra comprensión, comenzamos a escuchar la voz suave y apacible que Elías encontró no en el viento ni en el terremoto, sino en el suave susurro CFO Reyes 1911-13. Pero quizá lo más radical que podemos decir sobre hablar con el Espíritu es esto: no es principalmente nuestra iniciativa. El Espíritu siempre habla primero, como nos recuerda Tanjan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. El Espíritu no es una deidad lejana a la que hay que apaciguar o persuadir. Él ya está dentro de nosotros, más cerca que nosotros mismos. Nuestra tarea no es conjurarlo, sino tomar conciencia de Él, escuchar y responder. Y esto requiere disciplina, un hábito regular de oración, silencio y reflexión en un mundo distraído. No es una tarea fácil, pero es la única manera de vivir en la verdad. Los filósofos han reflexionado durante mucho tiempo sobre la naturaleza del ser, el significado de la personalidad, los contornos del yo. Pero el cristianismo ofrece una visión profunda. El yo no está completo hasta que está en comunión. Y el Espíritu es el vínculo de la comunión, lo divino que une al Padre y al Hijo. Y así también a nosotros entre nosotros. Hablar al Espíritu es entonces permitir que nuestro yo aislado sea atraído hacia una relación, hacia una comunión que trasciende el ego y nos abre al otro. Por eso, el diálogo auténtico con el Espíritu siempre desborda en misión, en amor al prójimo y en la obra de la justicia y la misericordia. El Espíritu nunca se da solo para consuelo privado. Se da para que podamos convertirnos en instrumentos de gracia en un mundo herido. Esto no es solo un sentimiento piadoso. Es la estructura misma de Pentecostés. Los discípulos, acurrucados por el miedo, reciben el Espíritu y salen inmediatamente. Hablan en lenguas, proclaman el Evangelio, desafían a las autoridades, abrazan el sufrimiento. San Pedro, que negó a Jesús 3 veces, se convierte en la roca sobre la que se construye la Iglesia. Esta transformación no es el resultado del valor o la inteligencia humanos. Es obra del Espíritu y comienza con una palabra pronunciada o recibida en lo más profundo del alma que dice sí a Dios. Entonces, ¿cómo hablamos con el Espíritu Santo? Hablamos como hablan los amantes, con honestidad, vulnerabilidad y frecuencia. Hablamos como los niños hablan a su padre, con confianza, incluso cuando no entendemos. Hablamos como peregrinos en el camino, con vacilación, pero con esperanza. Y quizás lo más importante es que escuchamos, porque el Espíritu está hablando incluso ahora en el susurro de tu corazón, en el ritmo de tu respiración, en el llanto de los pobres, en el canto de la creación, en el partir del pan. El Espíritu habla en la Iglesia, la novia de Cristo, que se hace eco de las palabras de María: mi alma glorifica al Señor. Que aprendamos a hacernos eco de esas palabras. Que abramos nuestros corazones al fuego y al aliento.
Que hablemos no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Porque el Espíritu no está lejos. Está aquí. Está escuchando. Y está esperando a que hables. Sin embargo, para hablar verdaderamente al Espíritu de esta manera transformadora, debemos permitir que nuestra imaginación sea bautizada. Debemos empezar a ver el mundo no solo como un lugar de hechos brutos y estímulos sensoriales, sino como un teatro de gracia, un reino cargado de la grandeza de Dios. La imaginación moderna, moldeada por el materialismo y el escepticismo, a menudo se resiste a esto. Se nos ha enseñado implícitamente, si no explícitamente, a ver el mundo como desencantado, como un sistema de fuerzas impersonales y datos medibles. Pero la visión cristiana es profundamente diferente. Ve el mundo como sacramental, radiante de significado, un lugar donde el Espíritu de Dios no solo se cierne en los cielos lejanos, sino en los pliegues de nuestra vida cotidiana. Para hablar con el Espíritu Santo, debemos aprender a ver de esta nueva manera para atravesar el velo del ordinario y vislumbrar la presencia divina en acción. Porque el Espíritu no nos espera simplemente en la iglesia o en momentos de tranquila contemplación. Habla en la estación de metro, en la habitación del hospital, en la sala de juntas, en el aula, en el corazón de cada encuentro humano. Por eso la espiritualidad cristiana debe ser siempre una espiritualidad de la encarnación. El Espíritu no flota por encima del caos del mundo. Desciende a él. Recordemos que en Pentecostés, el Espíritu no llevó a los discípulos a un éxtasis privado o a un aislamiento místico. Más bien, los impulsó al corazón mismo de la ciudad para hablar a las personas de todas las naciones bajo el cielo. El Espíritu no borra lo material. Lo transfigura. Este es el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a la Virgen María e hizo posible la encarnación del Hijo. Y es el mismo Espíritu que incluso ahora cubre con su sombra el pan y el vino para convertirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hablamos de este Espíritu, no nos estamos alejando del mundo. Nos estamos involucrando en él más profundamente, con más sinceridad, con más amor. El Espíritu nos abre los ojos a la profundidad de las cosas para que podamos ver el rostro de Cristo donde menos lo esperamos. Y aquí debemos hacer una pausa y considerar la cultura en la que estamos tratando de cultivar esta conversación. Vivimos en una época de profunda confusión espiritual. Por un lado, hay una creciente ola de secularismo que busca eliminar la trascendencia de nuestras vidas públicas y privadas. Por otro lado, hay un creciente interés en formas vagas de espiritualidad, a menudo sinceras, pero con frecuencia alejadas de cualquier tradición religiosa concreta o profundidad teológica. El Espíritu Santo se invoca a menudo en estos contextos como símbolo de empoderamiento personal o elevación emocional, pero rara vez como la persona divina que revela la verdad de Cristo y nos lleva a la comunión con el Padre. Este milieu espiritual presenta tanto un desafío como una oportunidad. El desafío consiste en resistir la tentación de reducir el espíritu a un sentimiento, un estado de ánimo o una luz interior ajena a la Iglesia. La oportunidad consiste en presentar con belleza y claridad la verdadera identidad del Espíritu como el fuego del amor divino que purifica e ilumina, consuela y convence. Para hablar correctamente del Espíritu en esta época, debemos descubrir el lenguaje tanto del misterio como de la doctrina. Estos no se oponen entre sí. Se enriquecen mutuamente. El misterio sin doctrina se convierte en sentimentalismo y la doctrina sin misterio se convierte en intelectualismo árido. Pero cuando se mantienen juntos en el Espíritu, forman el tejido de una fe que es a la vez inteligible e inspiradora. El Espíritu no es simplemente una presencia reconfortante. Él es quien te guiará a toda la verdad, tal y como prometió Jesús. Juan 4:13. Esto significa que nuestra conversación con el Espíritu debe incluir la disposición a ser enseñados, corregidos e incluso guiados hacia donde no deseamos ir. El Espíritu no es una proyección de nuestros deseos. Él es Dios.
Y hablar con Él es ponernos bajo su autoridad para que moldee nuestras mentes y corazones de acuerdo con la mente de Cristo. Esto tiene profundas implicaciones para la vida moral y espiritual en una cultura que a menudo equipara la autenticidad con la expresión personal sin filtros. Es profundamente contracultural sugerir que la verdadera autenticidad proviene de la conformidad, no de la conformidad con las presiones sociales o las ideologías, sino de la conformidad con Cristo. Es el Espíritu el que permite esto. Hablar al Espíritu es pedirle que queme el yo falso, el ego que se aferra a la comodidad y al control, y que revele nuestra verdadera identidad como hijos amados e hijas del Padre. Esto no es fácil. Implica sufrimiento. Implica muerte, muerte al pecado, a la ilusión, al orgullo. Pero también trae resurrección. El Espíritu no se limita a exponer nuestras heridas. Las cura. No solo trae luz, sino también calor, no solo verdad, sino también ternura. No es casualidad que, en el sacramento de la confirmación, la Iglesia unja al creyente con aceite e invoque los dones del Espíritu, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. No se trata de conceptos abstractos. Son modos de participar en la vida divina. Son las propias características del Espíritu vertidas en el alma para moldearla a semejanza de Cristo. Cuando hablamos al Espíritu, podemos y debemos pedir estos dones, no como lujos espirituales, sino como necesidades. En un mundo desgarrado por la confusión y la violencia, la sabiduría y el consejo no son opcionales. En una cultura impulsada por el miedo y la manipulación, la fortaleza y el temor del Señor son actos de resistencia. Cuando hablamos al Espíritu de esta manera, no buscamos simplemente consuelo. Nos estamos preparando para la misión. Y, sin embargo, incluso cuando abrazamos esta dimensión misionera, debemos recordar que el primer lenguaje del Espíritu es el amor. No el amor como indulgencia o sentimiento, sino el amor como voluntad del bien del otro. El Espíritu es, como acaba de decir Justin, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo personificado. Cuando le hablamos, nos vemos atraídos por ese intercambio eterno, ese dar incesante. Y parece que por eso la oración al Espíritu no puede permanecer privada o personal. Debe desbordarse. Debe convertirse en hospitalidad, generosidad, perdón, solidaridad. Debe animar al cuerpo de Cristo, a la Iglesia en sus obras de misericordia y en su testimonio profético. El Espíritu no se limita a consolarnos. Nos envía no con ira o arrogancia, sino con alegría, con humildad, con un fuego que calienta en lugar de quemar. Y en este envío, el Espíritu hace algo extraordinario. Habla a través de nosotros. Toma nuestras frágiles palabras y las llena de poder divino. Esto es lo que ocurrió en Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en lenguas que no conocían y fueron comprendidos por todos. Pero este milagro continúa de maneras más sutiles. Cuando un padre explica la fe a un hijo con ternura y claridad, el Espíritu está hablando. Cuando un sacerdote predica con convicción y amor, el Espíritu está hablando. Cuando un amigo consuela al afligido, el Espíritu está hablando. Cuando un maestro inspira a un alumno, cuando un pacificador calma un conflicto, el Espíritu está allí hablando a través de las palabras humanas. Hablar al Espíritu es también decir, habla a través de mí. Es ofrecer nuestras bocas, nuestros corazones, nuestras manos como instrumentos de la gracia divina. Por supuesto, nada de esto es posible sin una vida de disciplina y discernimiento. El Espíritu no es un sentimiento vago al que hay que seguir donde quiera que nos lleve. El Espíritu habla dentro de los límites de la verdad, sin contradecir nunca las enseñanzas de Cristo ni la sabiduría moral de la Iglesia. Por eso es esencial la formación continua. Leer las Escrituras, estudiar el Catecismo, comprometerse con los escritos de los santos y doctores de la Iglesia. No se trata solo de intelecto.
Son actos de fidelidad al Espíritu que habla a través de la tradición. Cuanto más nos sumergimos en esta corriente viva, más sintonizados estamos con la voz del Espíritu. Al igual que un músico que aprende a reconocer las sutilezas de un gran compositor, el alma formada por la Iglesia comienza a reconocer los movimientos del Espíritu, no en cada emoción pasajera, sino en la tranquila convicción que se alinea con la verdad y conduce al amor. Y, sin embargo, incluso cuando buscamos la claridad, debemos hacer las paces con el misterio. El Espíritu no siempre es predecible. Es como el viento que sopla donde quiere. Juan 3, 8. El fuego que no se puede domar. Hablar con el Espíritu es entrar en una relación que nos sorprenderá, nos exigirá y nos inquietará. Es dejarse llevar hacia nuevas formas de pensar, nuevos caminos de servicio, nuevas profundidades de confianza. Esto es lo que hace que la vida espiritual sea una aventura, no una progresión lineal hacia la mejora moral, sino una peregrinación dinámica hacia el corazón de Dios. Los santos lo entendieron. No se convirtieron en santos dominando técnicas espirituales o logrando un control perfecto. Se convirtieron en santos rindiéndose al Espíritu, dejándose guiar. Como Abraham, sin saber a dónde iban. Hebreos 11, 8, pero confiando en quien los llamó. Al final, hablar con el Espíritu Santo es decir sí a la vida en su plenitud, en su complejidad, en su dolor y en su gloria. Es dar la bienvenida al huésped divino a la casa de nuestra alma y dejar que reorganice los muebles. Es permitir que el aliento de Dios anime cada rincón de nuestra existencia, desde nuestros pensamientos y deseos hasta nuestro trabajo y nuestras relaciones. Es vivir en diálogo constante. No siempre con palabras, sino con presencia, con apertura, con confianza. El Espíritu está hablando. Estamos escuchando. Estamos respondiendo. Estamos permitiendo que nuestras vidas se conviertan en la respuesta a su llamada. Si lo hacemos, entonces nuestras vidas comenzarán a tomar la forma del Espíritu mismo, vidas marcadas por la alegría en el sufrimiento, la paz en el caos, el valor en la debilidad, la esperanza frente a la muerte. Y en un mundo hambriento de significado, esas vidas hablarán más alto que cualquier argumento. Darían testimonio de una verdad que no es obra nuestra, sino que hemos recibido. Se convertirían, en palabras del apóstol Pablo, en cartas de Cristo escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Corintios 3, 3. Que nos convirtamos entonces en esas cartas, epístolas vivas de la presencia del Espíritu en el mundo. Y que cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros silencios, cada uno de nuestros respiros se convierta en una oración. Ven, Espíritu Santo, habla y te escucharemos. Brilla y veremos. Respira y viviremos. Pero si queremos convertirnos en estas cartas vivas del Espíritu, debe haber una interioridad radical en nuestra fe. Una especie de núcleo contemplativo del que fluye todo lo demás. El mundo moderno, saturado como está de ruido, distracciones y compromisos superficiales, se opone a esa interioridad. Nos sentimos constantemente atraídos hacia las pantallas, hacia las opiniones, hacia las manifestaciones de identidad, y así corremos el riesgo de perder el contacto con el silencio en el que habla el Espíritu. Elías oyó la voz de Dios. No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz suave y apacible, en el silencio absoluto. 1 Reyes 7 y 12. Este silencio no es una ausencia. Es una presencia demasiado profunda para que el ruido pueda hablar al Espíritu Santo. Entonces debemos recuperar el valor de guardar silencio. No el silencio como un vacío, sino el silencio como un útero. Un lugar donde la palabra puede ser concebida. Donde la vida divina puede crecer en nosotros. Sin prisas, en este silencio, el Espíritu se forma en nosotros. No solo el habla correcta, sino también el deseo correcto.
Gran parte de nuestra cultura actual está gobernada por un anhelo desordenado. Se nos dice que persigamos el placer, que optimicemos nuestro rendimiento, que cuidemos nuestra identidad. Pero rara vez se nos enseña cómo desear bien. Y, sin embargo, la vida espiritual comienza aquí, con la purificación, la elevación del deseo. Hablar al espíritu es pedirle que reordene la estructura profunda de nuestro corazón. Que nos entrene para desear lo que es verdaderamente bueno, que nos enseñe a amar lo que es genuinamente hermoso. No es una tarea fácil. Requiere tiempo, paciencia y la voluntad de soportar la fricción entre nuestros impulsos inmediatos y la lenta sabiduría de Dios. Los santos comprendieron este crisol del deseo, esta larga formación del corazón. La famosa oración de Agustín, tú nos has creado para ti, Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti, no es una reflexión sentimental, sino dura. Es una visión forjada en el fuego de la verdadera lucha espiritual. Y es aquí, en el ámbito del deseo, donde el espíritu revela su amor más tierno y feroz. No se contenta con una lealtad superficial. Quiere todo el corazón, el yo indiviso. Es el amante divino que no tolera rivales, que arde de celos, no los celos mezquinos de la inseguridad, sino los celos santos de quien conoce nuestro verdadero valor y se niega a dejarnos conformarnos con menos. Hablar al espíritu es, pues, abrirnos a este fuego consumidor. Dejar que exponga los falsos amores que abarrotan nuestras almas. Es permitirle nombrar y luego quemar los ídolos que hemos creado, ya sean la comodidad, el control, la aclamación o la autonomía. Y, sin embargo, en esta paginación hay un profundo consuelo. Porque el espíritu no destruye para dañar, sino para sanar. Solo derriba lo que nos aprisiona para que podamos caminar en la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, esa libertad no es una licencia. No es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de convertirnos en quienes realmente somos. Y eso significa abrazar las disciplinas de la vida espiritual. La oración, el ayuno, la limosna, la confesión regular, la participación en los sacramentos, no como cargas, sino como medios de comunión. Estas prácticas son la gramática de nuestra conversación con el Espíritu. Son los hábitos mediante los cuales nos sintonizamos con sus ritmos y con la novedad por encima de la repetición. Estas disciplinas pueden parecer anticuadas o represivas, pero en realidad son el camino hacia la madurez. Forman el alma como la música forma al músico a través de la repetición, a través de la sumisión a la forma, a través de la rendición a una belleza que trasciende el ego. Rezar el rosario, guardar la hora santa, vivir litúrgicamente. No son rituales sin sentido, sino portales hacia la vida divina, lugares donde el Espíritu nos encuentra y nos sostiene. La Eucaristía, en particular, debe convertirse en el centro de esta vida llena de Espíritu. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, lo divino y lo humano se encuentran. El Espíritu que cubrió a María y trajo al mundo la palabra encarnada desciende ahora sobre los sencillos elementos del pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. Y al recibir el sacramento, somos atraídos hacia ese mismo misterio de transformación. Nos convertimos en lo que recibimos para hablar al Espíritu Santo. Entonces es entrar cada vez más profundamente en esta lógica eucarística, una lógica de comunión de amor que se hace carne. La misa no es simplemente una reunión. Es un horno de fuego divino. Es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde el Espíritu atrae a la Iglesia a la liturgia eterna del Cordero. Y para hablar correctamente al Espíritu, debemos aprender a escuchar en este altar, a dejar que los ritmos de la palabra y el sacramento moldeen la cadencia misma de nuestras vidas. Sin embargo, incluso cuando nos sentimos atraídos por este ritmo sagrado, nunca debemos perder de vista el hecho de que la obra del Espíritu no se limita al santuario. Él está igualmente presente en el caos de las relaciones humanas,
en las exigencias de la justicia, en los gritos de los pobres, en el dolor de los solitarios. La misión del Espíritu es holística. Toca todas las dimensiones de la vida. Hablar al Espíritu es entonces preguntar, ¿dónde estás ya trabajando? ¿Y cómo puedo unirme a ti? Es discernir los signos de los tiempos, no de forma reactiva o ideológica, sino de manera contemplativa y en oración. ¿Qué le dice el Espíritu a la Iglesia hoy? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué ídolos deben caer? ¿Qué heridas deben sanarse? ¿Qué puentes deben construirse? Estas preguntas no pueden responderse de forma aislada. Requieren diálogo comunitario, discernimiento. Requieren que la Iglesia no sea solo una institución, sino un cuerpo vivo, animado por el Espíritu, guiado por las Escrituras y la tradición, y abierto a las sorpresas de la gracia. Y no nos equivoquemos, el Espíritu nos sorprenderá. Siempre lo ha hecho. Sorprendió a María con la Anunciación. A Pedro con la llamada a evangelizar a los gentiles. A Pablo con una luz cegadora en el camino a Damasco. Sorprendió a la iglesia primitiva en Pentecostés. Y sigue sorprendiendo a la iglesia en cada época. Pero estas sorpresas nunca son arbitrarias. Siempre están en continuidad con la revelación de Cristo. Siempre orientadas hacia una fidelidad más profunda, no hacia la novedad por sí misma. Hablar al Espíritu es estar abierto a ser estirado, sí, pero también estar anclado. Es tener raíces profundas para que, cuando soplen los vientos del cambio, como inevitablemente lo harán, no seamos arrastrados. Pero encontramos que, en una época obsesionada con la disrupción, la innovación del Espíritu es siempre una encarnación más profunda. Más amor, más verdad, más santidad, más Cristo. Por eso debemos rezar constantemente por el discernimiento. No todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu Santo. Hay otros espíritus, espíritus de división, engaño, orgullo. El Espíritu de Dios nunca nos lleva a la ruptura, al yo, a la exaltación, a la desesperación. Siempre nos lleva a Cristo, a la Iglesia, a la comunión. El discernimiento no es paranoia. Es atención espiritual. La voluntad de poner a prueba los espíritus y medirlos por los frutos que dan. Esta voz en mi corazón me lleva a una mayor caridad, humildad, fidelidad, o alimenta mi ego, mi miedo, mi resentimiento. Estas son las preguntas que debemos aprender a hacernos una y otra vez en la quietud de nuestra conciencia y a la luz de la comunidad. Porque el Espíritu habla a los individuos, sí, pero nunca de una manera que contradiga la unidad del cuerpo. Y así volvemos una y otra vez a la oración, no como un escape, sino como un compromiso. Hablar con el Espíritu es entrar en la conversación divina que no tiene fin. Es situarse en el umbral del misterio, no con miedo, sino con todo. Es dejarnos ver y conocer en el amor por aquel que es el amor mismo de Dios hecho persona. Y en ese amor encontramos nuestra misión, nuestra alegría, nuestro hogar. El Espíritu no está lejos. Está más cerca que el aliento, más cerca que el pensamiento, susurrando en cada momento. Ven al Padre a través del Hijo. Ven a la vida. Ven al amor. Que tengamos oídos para escuchar, corazón para responder y valor para seguir. Y en ese seguir, que toda nuestra vida se convierta en un diálogo de amor, un canto de alabanza, un testimonio del Dios vivo que sigue hablando, que habla ahora a través de su Espíritu y nos invita a responderle no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. Y así, en la cámara silenciosa del alma, donde el Espíritu habla y susurra más profundamente que el lenguaje, nos encontramos en el umbral de la rendición. La forma correcta de hablar con el Espíritu Santo es, en definitiva, menos una técnica y más una disposición. Una postura de vulnerabilidad ante el misterio de Dios. Es la postura de quien ha llegado al límite de su propia inteligencia, de su propio esfuerzo, y ahora se encuentra en silencio,
reverentemente ante la llama viva que arde pero no consume. Es la mirada del corazón elevado con asombro, con arrepentimiento, con anhelo. Es la oración sin palabras del pródigo que regresa. La mujer quebrantada que alcanza la vestimenta de Cristo. El recaudador de impuestos que se golpea el pecho en el templo. No siempre es elocuente, pero siempre es real. El Espíritu conoce el lenguaje de las lágrimas, del silencio, del anhelo. Y a menudo es en ellos donde habla con mayor claridad, con mayor intimidad, con mayor fuerza. Seamos, pues, radicalmente disponibles para este huésped divino. Consagremos no solo nuestras palabras, sino también nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestras heridas y nuestras aspiraciones a aquel que solo Él puede santificarlos. El Espíritu no espera la perfección. Espera el permiso. No viene cuando dominamos el arte de la oración, sino cuando ofrecemos la más mínima apertura de fe, como un enano que habita en la yerba. Desciende donde el corazón está abierto. Y en su descenso, todo cambia. Quizás no en un instante, sino de esa manera lenta y paciente que tiene la gracia de reorganizar todo el terreno de una vida. Nos sorprenderá con nueva fuerza, donde pensábamos que éramos débiles, con valor donde teníamos miedo, con luz en los lugares donde nos habíamos resignado a la oscuridad. Y lo hará no para hacernos grandes, sino para hacernos santos, no para inflar nuestro sentido del yo, sino para encender en nosotros la humildad de quienes saben que son amados. Esta es la gran invitación a hablar al Espíritu no como una abstracción lejana, sino como el amigo más íntimo del alma, a entrar en comunión con aquel que se cernía sobre las aguas en la creación, que cayó como fuego en Pentecostés y que ahora se cierne amorosamente sobre cada alma que se atreve a decir, ven, Espíritu Santo. Y si lo hacemos, si nos atrevemos a abrir esa puerta, aunque sea una rendija, nos veremos envueltos en el dinamismo mismo de la vida divina, seremos atraídos al intercambio eterno de amor entre el Padre y el Hijo, a ese derramamiento incesante que es el Espíritu mismo. Y en ese derramamiento, encontraremos nuestra identidad más verdadera, nuestro propósito más profundo, nuestra paz interior. Descubriremos que la santidad no es un ideal lejano, sino la realización de nuestra naturaleza. Que la verdad no es una doctrina fría, sino un rostro intimidante. Y tal vez, en algún momento de silencio, después de muchas palabras, muchos silencios, oiremos no un trueno, sino ternura. La voz del Espíritu resonando en nuestro interior las palabras del Padre. Tú eres mi amado. Entonces sabremos que hablar al Espíritu es volver a casa. Y en ese hogar todas las cosas son. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.